Hala. Pues te voy a compartir pantalla. Un momentito. A ver, a ver. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Presentación. Vale. Y ahora sí. Ok, ahí, mira. Perdona, que lo tengo aquí. Hoy vamos. Pues eso, hoy vamos a hablar un poquito de cómo las entidades locales, los ayuntamientos, cómo pueden apoyar o participar en comunidades energéticas, ¿no? Y un poco, pues, qué aspectos y cuestiones hay que tener en cuenta, tanto a nivel, pues eso, legal o económico y estas cuestiones, ¿vale? Un poquito, pues, cómo hacer efectiva, ¿no? La participación de los ayuntamientos en las comunidades energéticas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver bueno, esto ya lo conoces un poquito, pues eso, el ayuntamiento, ¿no? Al final, las personas que intervienen dentro de un ayuntamiento a la hora de, pues eso, de participar o no en una comunidad, está el alcalde, la alcaldesa, ¿no? La concejala o la persona que sea concejala que tenga más relación con la comunidad energética, los técnicos correspondientes, ¿no? Y luego, pues, la persona sea secretaria y la interventora, ¿vale? Un poquito tanto a nivel legal como económico, de que al final fiscalizan los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, un ayuntamiento dentro de una comunidad energética, ¿en qué puede participar? ¿Vale? ¿Qué cuestiones? Pues una es la cesión de espacios públicos, ¿vale? La cesión de cubiertas, de suelo, para las instalaciones, ¿vale? En particular. Y luego también, pues todo el tema que tenga que ver con la cesión de locales para reuniones u otros recursos que tenga el ayuntamiento y que pueda necesitar la comunidad energética, ¿vale? Eso por un lado. Luego puede participar activamente también en la gobernanza, ¿no? De la comunidad energética, o sea, puede ser socia de la comunidad, ¿no? Ujú. También puede participar lo que es en la financiación. O sea, puede pues dar una subvención o eso, colaborar directamente para, por ejemplo, financiar la instalación o que esa financia su propia instalación y la pone al servicio. Ahora veremos como diferentes casos, ¿vale? Pero bueno, también puede entrar en esa parte. Luego también en la difusión e impulso social del proyecto. O sea, puede hacer una campaña que esta es un poquito la parte, ¿no? Que me has comentado también antes, ¿no? Pues eso, desde hacer campañas de difusión de la comunidad energética o apoyar pues, cuando haya alguna reunión o alguna actividad de la comunidad, ¿vale? Pues también puede participar a ese nivel. Luego también puede agilizar los trámites administrativos necesarios. Al final, pues si tú vas a poner una instalación o para cualquier tipo de permiso, pues necesitas hacer unos trámites, ¿no? Entonces, si al final el ayuntamiento puede colaborar, pues agilizando esos trámites. O sea, que si ve que viene de la comunidad energética, pues la comunidad energética le informe, ¿no? Y eso. Y por último, puede también participar con servicios sociales. O sea, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, ¿no? De la semana pasada de justicia energética, ¿no? O sea, de solidaridad energética, perdona. Vale, pues si la comunidad quiere dedicar una parte de la comunidad a gente en un estado vulnerable, ¿no? Gente vulnerable, pues puede colaborar con los servicios sociales del ayuntamiento para buscar a estas personas, ¿no? Y facilitar su incorporación o, vamos, eso ya al nivel que se quiera, ¿vale? Son como los diferentes aspectos que hemos identificado, ¿no? Hasta ahora, en los que el ayuntamiento pues ha solido colaborar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas, qué oportunidades y qué barreras tiene esta colaboración?
¿vale? O sea, por un lado, las oportunidades para un ayuntamiento en colaborar con estas comunidades energéticas es que puede dar uso a recursos infrautilizados, ¿no? Por ejemplo, cubiertas o espacios que no se utilizaban, pues lo puede utilizar para pues eso, para instalar placas solares o en caso de cubiertas o espacios para que sea la sede, no sé, en fin, es una oportunidad para esto, ¿no? Luego también es una oportunidad, ¿no? Para, de alguna forma, si la comunidad energética está alineada con las políticas públicas locales, ¿no? En este caso, que también podría servir para regionales en caso o provinciales en caso de diputación, de transición ecológica. O sea, si el ayuntamiento tiene eso, pues al fin y al cabo es un escaparate, ¿no? Para, para que pueda llegar a la población esas políticas, ¿no? A través de la comunidad energética. Le da una mayor legitimidad social y respaldo, ¿no? Al ayuntamiento. Luego, esto es casi, bueno, también puede servir para cofinanciar, ¿no? El tipo de proyectos. O sea, esto, claro, esto sería quizá más para enfocado a la comunidad energética, pero también en caso de que el ayuntamiento quiera hacer una instalación, ¿no? En su que a lo mejor quiere dedicar parte para autoabastecerse y parte para dedicarlo a la comunidad energética, pues también sirve para cofinanciar esa o acceder a ciertas subvenciones, ¿no? Para financiar esa instalación, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, sí, Y luego también mejora la visibilidad del municipio. Al fin y al cabo, las comunidades energéticas está en ascenso, se está hablando mucho, entonces se está empezando como a generar un espacio común entre comunidades energéticas, redes, básicamente, ¿vale? Y luego también, pues eso, se está empezando a valorar, pues, pueblos, municipios que puedan tener comunidades energéticas con respecto a las que no. Al fin y al cabo es como, sí, como un espacio más, ¿no? Que puede dar visibilidad a los ayuntamientos, ¿vale? Pero ¿qué barreras hay? Pues que nos encontramos, por un lado, el desconocimiento, ¿no? Institucional sobre las comunidades energéticas, ¿no? Y que en este curso hemos tratado de trabajar. Otro, reticencia del personal técnico jurídico. Al final, pues eso, las interventoras y las secretarias, pues todos conocemos, ¿no? Al final suelen ser, que está bien, que suelen ser precavidas, a veces de más, pero bueno, al final es necesario, ¿no? La burocracia, que puede ser lenta o dispersa, ¿no? En caso, pues eso también puede ralentizar los tiempos de la comunidad energética, en caso de que tenga que esperar que el ayuntamiento pues tenga que decidir aprobar en pleno, por ejemplo, su participación dentro de una comunidad energética, como veremos más adelante. Luego pueden haber cambios políticos que frenan o reorientan ese apoyo o esa participación institucional. O sea, al fin y al cabo, llegan elecciones, te cambia el partido político, ya no tiene interés en participar y eso también genera, pues eso, ¿no? Ese problema sobre la comunidad energética. Y luego, y sobre la participación también. Y luego posible percepción negativa, recelos de ciertos grupos de vecinas o vecinos, ¿no? Al final hay gente que tiene más confianza que otra en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ah, al final, vamos, todos conocemos, ¿no? Un poquito, sobre todo quizá más en pueblos, pero en ciudades también suele pasar, ¿no? Y eso pues al final acaba afectando, ¿no? Que cierta gente participe o si participa lo haga desde un rol más proactivo, más reactivo, por así decirlo, ¿vale? Y esté más a la defensiva o se ponga más facilidades, en fin, que eso también hay que gestionar cuando un ayuntamiento forma parte de una comunidad energética, ¿vale?
¿Vale hasta aquí? Sí, sí. Venga, pues seguimos. Entonces, eh, vale. Primera forma en que el ayuntamiento puede colaborar con una comunidad energética es en la fase de que se está construyendo esta comunidad energética, ¿vale? Suele ser bastante habitual que de alguna forma u otra el ayuntamiento pues apoye a la comunidad energética en esta fase. O sea, puede ser que ese papel sea más como promotor o puede ser que sea más como colaborador, ¿vale? Pero suele estar ahí. Entonces, y es interesante que esté. Y al final el ayuntamiento pues también es importante, ¿no? Es una entidad municipal que eso, que muchas veces entendemos como que si está el ayuntamiento no puede estar la gente, pero que no es así. Y más, por ejemplo, municipios pequeños, ¿no? ¿Vale? Entonces, casos en los que al ayuntamiento les interesa promover la comunidad energética. Por ejemplo, hemos encontrado casos en los que el ayuntamiento tiene ya una instalación hecha, ¿vale? Y quiere disponer de una parte de esa instalación para dedicarla a la comunidad energética, ¿vale? Pues eso. O sea, tengo instalado, como en algunos casos, algún caso que nos hemos encontrado, 200 kilovatios de instalación, quiero solar 100 y quiero poner los otros 100 porque, por lo que sea, por cualquier motivo, ya sea por ideológico, porque quiera apoyar a la comunidad o sea por práctico, ¿no? Porque me sobra. Eh, Otros casos es que caso de que no dispone de instalación, pero sí que quiere invertir en ella, ¿vale? En poner una instalación y dispone de cubierta para realizarla, ¿vale? Pues como una forma de eso, de ya que tengo que hacer esa instalación, pues la hago con la comunidad, ¿vale? No dispone de instalación ni quiere invertir, o sea, no tiene eso, pero pone a disposición de la comunidad energética cubiertas o quiere participar en ella, ¿vale? O sea, este sería otro caso, ¿no? Como que el objetivo es más el hecho de apoyar a la comunidad energética, es más ideológico, ¿no? En este caso. Y quiere y eso, ¿no? Y el último sería similar, ¿vale? Pero sin disponer de cubierta, ¿vale? En fin, he puesto así como diferentes casos que nos hemos ido encontrando, ¿vale? Pero para eso, ¿vale? Y en estos casos, en los casos en los que el ayuntamiento participa o promueve la comunidad energética, sí que es muy importante tener necesario dos aspectos, ¿vale? Para que luego el funcionamiento sea el más, eh, sí, se facilite luego el funcionamiento de la comunidad energética, ¿vale? Uno es que es necesario, ¿vale? De partida, definir el modo en que quiere que participar o colaborar el ayuntamiento para poder diseñar el proceso adaptado a esa necesidad, ¿vale? Al final, el ayuntamiento es una entidad que tiene mucho peso específico y como la idea y la necesidad para que participe dentro de una asociación, en este caso una comunidad energética, es que haya igualdad en el reparto de poder, ¿vale? Hasta que el ayuntamiento entra a formar parte como sí, una entidad socia más que cualquier otra entidad o cualquier otra persona, ¿vale? Es necesario, pues eso, ver cómo se llega hasta ahí, ¿vale? Porque al final, por un lado, para igualar ese peso específico que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Pero también por otro lado para que las necesidades que tenga un ayuntamiento se puedan atender, ¿vale? O sea, porque al fin y al cabo, pues puede meter más recursos o puede tener
Entonces, también es necesario atender a esas posibles necesidades que le den seguridad al ayuntamiento, ¿no? En su participación, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Y luego, pues eso, bueno, lo que acabo de comentar, ¿no? Que también pues puede ser que sea necesario darle como ciertos privilegios al ayuntamiento. Vale. Entonces, esto es necesario como definirlo bien de base para no generar falsas expectativas. Si el ayuntamiento está dispuesto a soltar el poder y a construirlo con la gente, se construye con la gente, o si hay ciertos límites que necesite poner, ¿vale? Pues esos límites hay que llevarlos desde un principio a la gente para decirle, mira, vamos a construir una comunidad energética, pero sí que es necesario que esta y esta cuestión es necesaria para que un ayuntamiento pueda participar. Entonces, hay que ver cómo la integramos, ¿vale? Eh, Luego, ¿en qué forma los ayuntamientos colaboran para promover las comunidades energéticas? ¿Vale? Pues ya hemos comentado antes un poco este aspecto, pero es ya entrando en detalle, pues campaña informativa, sesiones, participando, facilitando en las sesiones informativas para formar un grupo motor, ¿vale? Porque, claro, la idea en este caso es como ya vimos, el primer paso para formar una comunidad energética es formar ese grupo motor, ¿vale? Entonces, en caso de que el ayuntamiento promueva la comunidad energética, lo primero que tiene que hacer es buscarse socias, o sean personas o sean entidades, para generar un grupo motor, ¿vale? Pues y eso lo más habitual es hacerlo mediante una sesión informativa, generando campañas informativas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Por redes sociales, en fin. Y luego, pero también vamos a poner en encontrar el caso de que hay unas personas, unas entidades que ya quieren formar la comunidad energética, buscan el apoyo del ayuntamiento y entonces el ayuntamiento decide apoyar esa promoción, ¿vale? Entonces, pues puede ayudarles pues a esa difusión, lo mismo, pero bueno, que sepáis que hay como diferentes casos, ¿no? Entonces, algunas ventajas de que el ayuntamiento promueva, pues eso, el acceso a recursos, que da esa colaboración, la percepción como que es algo del pueblo, porque al fin y al cabo el hecho de que participe el ayuntamiento en cierta medida también da como esa sensación, ¿no? Es una entidad que en principio atiende a todo el mundo, a todo el pueblo. Entonces ya no es una cuestión de gente, ¿no? En ese sentido le da como legitimidad a ese grupo motor para, como, sí, para que esa iniciativa sea percibida como algo más genérico y no como un grupo de personas con unos intereses propios o que quieren crear lo suyo, ¿vale? Entonces, eso, en principio puede aumentar esa participación, ¿vale? O ampliarla de alguna forma. Y luego también le da mayor seriedad. Es diferente que tú vayas de quiero crear esto yo y mis colegas a decir que hay un ayuntamiento acompañando. Es como le da más seriedad y también, por lo tanto, pues mejora o legitima en cierta manera la percepción que pueda tener la gente, ¿vale? Y luego, pero también tiene como unos inconvenientes. Aquí pongo algunos, ¿vale? O sea que claro, dependiendo de la percepción que tenga el ayuntamiento, puede ser percibido como ya de partidista, ¿vale? Si el pueblo está muy polarizado, como sucede en algunos casos, pues eso, ya el hecho de que participe el ayuntamiento hace que haya gente que no vaya a participar, ¿vale? Porque lo considere como algo de ese ayuntamiento, de ese partido. También puede generar un desempoderamiento de la gente. O sea, de si lo promueve el ayuntamiento, pues yo ya soy receptor de esa comunidad energética. Dejo de ser parte de generarla, ¿no? De generar esa comunidad energética. Entonces, esto es un aspecto que también hay que trabajar mucho cuando sucede esto, ¿vale? Y luego también puede complicar lo que es la gestión interna, ese tema del poder, ¿no? Que hemos comentado antes, pues también puede, de alguna forma, complejizarlo, ¿no?
ya sea porque el ayuntamiento no quiera soltar el poder, o sea porque la gente recele, o sea porque la gente no sea capaz de asumir ese poder, ¿vale? No. Entonces, eso, al final, entre estos casos, sobre todo cuando el ayuntamiento va a formar parte de la comunidad energética, además de promoverla, pues hay que gestionar muy bien esta cuestión, ¿vale? Vale. Bueno, y ya por último, de esta parte, pues otras formas de relación entre ayuntamientos, pues eso puede ser colaborar, no forma parte, pero está dispuesto a apoyar, colaborar o facilitar todo lo que sea necesario, ¿vale? En este sentido, normalmente es cuando un grupo motor o alguien que quiere iniciar una comunidad energética, pues eso, normalmente, pues igual que puedes visitar a otras entidades para informar, tú también puedes informar al ayuntamiento. Y en ese caso, pues puede establecer esta relación de colaboración, que ya digo de que desde mi experiencia es positiva casi siempre. O sea que, ¿vale? Ujú. Y luego puede ser que no haya una relación directamente, que la gente del grupo motor que está construyendo la comunidad energética diga, pues no queremos contar con el ayuntamiento para nada, ¿vale? Pero bueno, que no tiene por qué ser en contra tampoco, ¿vale? En estos casos, el ayuntamiento pues la trata como cualquier otra entidad. Entonces está abierto, está más o menos abierto en función de cómo sea el consistorio, a recibirlas, en fin. El problema de aquí, que es eso, que luego pues hay cuestiones que se pueden dificultar, como la cesión de cubiertas, como ciertos trámites, e incluso se podría llegar en municipios donde está muy polarizado el ambiente, pues a generar relaciones de cierta conflictividad, ¿no? con el ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento no respalde. Si al final, si la gente, por lo que sea, es de otro partido político o está afiliada a otro partido político o a una organización que la tiene como opositora, pues puede dificultar también de cierta manera el desarrollo, ¿no? de esa comunidad energética. Al final, pues bueno, ¿qué te voy a contar? ¿No? Sí, sí, sí. Son las relaciones habituales El orden del día. Eso es. Entonces, en fin, todos conocemos estos casos, ¿vale? Y más en los pueblos. Claro, estas situaciones, ya digo, se suelen dar más en los pueblos que en las ciudades, que suelen ser más impersonales o, entre comillas, porque la relación no es tan persona a persona, o más, digamos, ideológicas elevadas por cuestiones pues, eres del PP, yo soy del PSOE, entonces no nos llevamos bien. Por simplemente, no tanto porque haya una posición real, sino por eso, porque eres del color distinto. Entonces eres del equipo contrario y no te puedo apoyar. Pero bueno, en fin, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de lanzar una comunidad energética. Y no sé si tienes alguna duda o está bien. Hasta ahora es el orden del día, como Mm, sí, es lo que nos encontramos a diario. eso es. Vale, entonces, eso. Sí que al final, claro, estas cuestiones hay que definirlas un poquito teniendo en cuenta la, sí, la configuración de tu municipio y la percepción que tenga el ayuntamiento sobre él, ¿no? Entonces, eso. Simplemente, esto es como una especie de introducción que pretende como poner sobre la mesa los diferentes formas para luego ya de estas seleccionar aquellas que puedan ser la más idónea.
O sea, que un ayuntamiento quiera participar, pero a lo mejor la mejor estrategia, de hecho no, nos ha pasado en algún ayuntamiento en el que la primera idea era cómo participar en la comunidad, pero visto un poco la complejidad política que había en el pueblo y las reacciones que había en la comunidad energética en ese grupo motor, pues finalmente se decidió no participar en ella directamente, ¿vale? Pero sí colaborar, sí de alguna manera estar en las reuniones y en las decisiones, ¿no? Pero desde un rol más, eso, de acompañar, más que de participar activamente, ¿vale? Porque al fin y al cabo no hay que olvidar que esto, el objetivo principal es que es la comunidad energética, ¿vale? Aunque el ayuntamiento también pueda tener otras necesidades e intereses que también hay que atender, pero que al final esto es lo que buscamos en última instancia con estas cosas es la transición energética, ¿no? De la que hablamos el primer día. Bueno, pues seguimos y... Vale, ¿Vale? vale. Sí, Entonces, bien, se ha formado la comunidad energética y el ayuntamiento ha decidido participar en ella. Entonces, para empezar es ver qué roles puede participar. Estos son los cuatro roles que puede tener una comunidad energética. No sé cuál piensas qué roles puede desempeñar un ayuntamiento dentro de una comunidad energética, de estos cuatro. pues pueden encajar las cuatro. Eso es, totalmente. Al Sí, final el ayuntamiento puede estar desempeñando cualquiera de estos roles. O sea, puede ser, por un lado, consumidora, o sea, consumir pues de la instalación que se haga la parte que le de un corresponda. edificio. Puede ser facilitadora, pues simplemente cediendo la cubierta pues, de un edificio público para construir la instalación. Puede ser autoconsumidora, ya digo, como he contado antes, el caso este, ¿no? Del ayuntamiento que tiene que llevar su placa solar, pero quiere poner parte de esa energía a disposición de la comunidad energética, o puede ser inversora mediante la inversión para la instalación o incluso no para alguna subvención para apoyar a la asociación, ¿no? O a la cooperativa que se cree, ¿no? Mediante eso, ¿vale? Ya que Ujú. aquí pueden entrar otros tipos de gastos también. Entonces, eso, sabiendo esto, vamos a ir viendo un poquito, pues diseccionando un poquito, pues estas cuestiones, ¿vale? Entonces, para empezar, lo que hay que ver lo primero que habría que ver es la entrada, ¿vale? Cómo hacer efectiva esa entrada. Porque al final el ayuntamiento pues tiene una serie de condicionantes. O sea, no puedes decir el alcalde ha decidido participar en esta asociación o cooperativa que se cree, sea una comunidad energética o sea cualquier otra, y ya está. O sea, al final es necesario o tiene su procedimiento. ¿Vale? ¿Cuál es? Pues para empezar, sobre todo esto es en caso de que haya una cierta colaboración económica, ¿vale? Dentro de la comunidad, como es el caso en el que se quiera consumir o dar energía, o bien si hay alguna cuota de socia, etcétera, ¿no? O es necesaria cualquier inversión. Pues en estos casos, sobre todo, pero bueno, en general, también es necesario un procedimiento administrativo, ¿vale? Que tiene que hacer un informe el interventor sobre el impacto económico que puede tener la participación del ayuntamiento en la comunidad energética y un informe de secretaría sobre la legislación aplicable, ¿vale? Y entonces, ya con esto, una vez que esos informes han dado el ok, que es compatible, ya llevarlo al pleno
para hacer un acuerdo en pleno en la participación del ayuntamiento. ¿Vale? Este acuerdo en pleno debe tanto tener tanto lo que es la participación en sí en la comunidad energética, la designación de la persona representante y las condiciones económicas que se puedan llevar también en caso de que sea necesario. ¿Vale? Si no hay ningún tipo de colaboración económica, pues no se haría. Pero si lo hay, ¿vale? Pues sí que se puede meter, por ejemplo, los ayuntamientos de Galera, Orce y Castillejar metieron dentro de este acuerdo la colaboración con 50 euros como cuota de socia, ¿vale? Cuota de alta en la asociación. Y eso se acordó y ahí ya está legitimado el pago de esos 50 euros, de esa participación, ¿vale? Entonces, ya una vez que se tiene este acuerdo en pleno, ¿vale? Pues lo siguiente ya sería como establecer la figura legal de la comunidad energética, ¿vale? También. Eh, entonces, eso. Bueno, esto va en paralelo y ya cuando se puede hacer en paralelo. Y bueno, en principio la figura legal que es más compatible con esta participación del ayuntamiento en la asociación, ¿vale? Que también una cooperativa se podría, pero bueno, tiene mayor complejidad. Y eso. Y sí que es importante que los estatutos, el ayuntamiento tiene que tener el mismo poder que cualquier otro socio, ¿vale? Porque si no, no está permitido la participación de un ayuntamiento, esto para cualquier tipo de asociación, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo. Luego ya por reglamento interno se puede establecer otras cuestiones, ¿vale? Que esos privilegios que hemos hablado un poquito antes, pues se pueden trabajar, ¿vale? Pero sí que es importante que por estatutos el ayuntamiento sea un socio más, igual que cualquier entidad pública o privada que participe, o social, o cualquier persona jurídica. O sea, cualquier persona, vaya. ¿Vale? Entonces, eh, y aquí, pues, para la figura legal, pues lo que supone todo el papeleo que supone cualquier figura legal. Simplemente que el ayuntamiento firma como parte, como socio. Entonces, una vez ya está dentro, ¿vale? Vamos a entrar ya como en esas posibles las figuras, ¿no? Primero la facilitadora, ¿vale? O sea, puede ser que el ayuntamiento pues vaya a ceder una cubierta a la comunidad energética para poder instalar. Entonces, en ese caso, independientemente de que participe o no dentro de la comunidad energética, pues hay que establecer un acuerdo de cesión, ¿vale? De esa cubierta. ¿Vale? Aquí tenemos un poco el contenido de que debe contener ese acuerdo, ¿no? Pues su identificación de las partes, la comunidad energética y el ayuntamiento, el objeto del acuerdo, los ámbitos de colaboración, compromisos, duración del acuerdo, cláusulas adicionales, ¿vale? Esto es un poquito los contenidos que, como cualquier contrato, también pues debe tener este acuerdo de cesión. Y esto puede servir también para particulares. Sí, de hecho hay. Luego veremos un poquito más adelante que para facilitadoras también se establece como un contrato, ¿vale? Que es más o menos como un acuerdo de cesión de cubierta, realmente, ¿vale? Lo que pasa. Aquí también estoy como aprovechando esto para que en caso de que el ayuntamiento no forme parte de la comunidad energética, pues también ver ese tema, porque es bastante similar como luego vamos a ver, lo que es el acuerdo de facilitación digamos, de cualquier persona socia de cesión, bueno, perdona,
voy a repetir, que me estoy liando. Por eso, que es bastante similar lo que es el contrato, digamos, de cesión de cubierta para una persona socia que este acuerdo de colaboración, ¿vale? De cesión de cubierta. Entonces, eso, simplemente para que aprovechemos para tener toda la información, ¿vale? Vale. Pues eso, ¿qué cubiertas pueden utilizarse para esto? ¿No? Pues, por ejemplo, ayuntamientos o edificios municipales, desde las propias casas consistoriales, polideportivos, los colegios, mercados, centros culturales, centros sanitarios, que al final los colegios, bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero tanto colegios como centros sanitarios, a pesar de que dependan de la Junta de Andalucía su gestión, pero los edificios son propiedad del ayuntamiento, entonces también se pueden aprovechar. Vaya. Bueno, esto ya es en caso de otras administraciones, ¿vale? También se podría establecer acuerdos con diputaciones o con la Junta de Andalucía para la cesión de esos edificios que sean propiedad de estas administraciones, ¿vale? Bueno, aquí en esta diapositiva también estamos entrando un poquito en que puede también ser posible la cesión de superficie. O sea, por ejemplo, en caso de VIX, como que esté protegidos por ser bien de interés cultural, como sucede en Galera, ¿no? Se podría utilizar, llegado el caso, poner la instalación en algún terreno, en alguna superficie. ¿Vale? Como alternativa a esta instalación de tejados, ¿vale? Entonces, aquí simplemente ponemos como un poco las diferencias entre lo que sería la cesión de cubierta, ¿vale? Y el derecho de uso de una superficie, ¿vale? Entonces, nada, un poco la naturaleza jurídica no es una figura jurídica específica, pues suele implicar es más una autorización, una licencia de uso temporal. En cambio, una superficie sí que está regulado por ley, ¿no? El registro y debe de inscribirse en el registro de la propiedad. En cambio, la cesión el fundamento legal para la cubierta, entonces, está basada en potestad administrativa de uso de dominio público y aquí están un poquito los artículos y la ley que legisla la cesión de superficie. El tipo de derecho de cesión de cubierta es personal, no es transmisible, o sea, si se destina a la comunidad energética, pues tiene que ser la comunidad energética revocable y no necesita esta inscripción. En cambio, la cesión de superficie sí, ¿vale? Puede ser es transmisible, hipotecable y con plena garantía jurídica, ¿vale? Eh, la duración habitual de la cesión de cubierta suele ser entre 5 y 30 años según se pacte, ¿vale? Y puede estar incluso limitada por legislación sectorial y hasta 75 años o más si lo prevé la normativa autonómica para en caso de cesión de superficie. O sea que, pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que una instalación, el tiempo de vida útil de una instalación son unos 30 años. Entonces, el caso de la cesión de cubiertas se puede adaptar perfectamente, vaya. El uso del espacio es puntual y limitado en el caso de las cubiertas al espacio que haya, ¿vale? Y en cambio sí que en una superficie pues se permite construir, explotar, bueno, pero en este caso de las comunidades energéticas no interesa. Y la formalización en el caso de acceso de cubiertas por convenio, autorización o contrato, y sí que en caso de superficie tiene que ser por contrato público o escritura notarial o registro. Y luego las ventajas de la cesión de cubierta es que tiene un trámite más ágil y en el caso de superficie pues da una mayor seguridad jurídica, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito ya como entrando más en detalle, ¿vale? Entonces, ¿qué formas tiene un ayuntamiento de ceder la cubierta o la superficie, lo que sea, ¿vale? Digamos que hay como tres opciones, ¿vale?
Una es un convenio de cesión, ¿vale? Que es un acuerdo bilateral entre la administración, el ayuntamiento y la comunidad energética, ¿vale? Que tiene que ser sin ánimo de lucro, en este caso. Entonces, la ventaja sobre todo es la agilidad y la adaptabilidad, y las desventajas puede ser que puede requerir informe de secretaría de intervención, al fin y al cabo, como está destinado a una entidad. Y no siempre se considera el título suficiente para un uso privativo prolongado, ¿vale? O sea que al fin y al cabo, al fin y al cabo depende mucho esa justificación, ¿no? Por el hecho de destinarse a una entidad y puede ser que no sea suficiente. Entonces tengamos que hacer como una licitación, ¿vale? Que una licitación con adjudicación directa, que es una, bueno, supongo que esto lo sabrás, pero bueno, lo comento también por, pues eso, puede ser una convocatoria pública sin concurrencia, que si se justifica de interés público esa colaboración con con la comunidad energética. En este caso, pues la rápida, ¿no? Si se justifica adecuadamente, pero puede ser impugnada si se interpreta como falta de transparencia. O sea, que ahí pueden entrar otras entidades, otras personas a impugnar esa licitación. ¿Vale? Y por último está bueno, la licitación con concurrencia competitiva, que es el típico proceso abierto, con sus bases reguladoras para que varias entidades puedan optar. Aquí sí que hay una máxima seguridad jurídica, o sea que aquí se te va a salir sí o sí, y las desventajas es que tiene una mayor complejidad técnica y burocrática, y puede ser que opten otros actores bueno, que se lleven la adjudicación. O sea, es raro, porque ahora veremos, se pueden establecer como esas bases para que solo puedan entrar, por ejemplo, comunidades energéticas sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero y es raro que en un municipio hayan dos, o se decida crear una comunidad energética diferente. Entonces, eso, pero puede pasar, ¿vale? O entre otra entidad. Bueno, en fin, ¿vale? Eh, entonces, vamos primero con la cesión de cubierta por contrato, por convenio de cesión, ¿vale? La duración, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? El tiempo de vida útil es 30 años, ¿vale? O sea, de una instalación fotovoltaica, o sea, que en principio, pues eso es un poquito el marco de tiempo que suelen tener los acuerdos de cesión. Luego veremos también unos ejemplos, ¿vale? De diferentes comunidades energéticas. Se puede establecer un canon, ¿vale? Que es opcional. Entonces, la mayoría de, de concesiones no optan por este canon, ¿vale? Lo que sí que se puede establecer como una cuota o porcentaje de la energía producida, destinada a la persona, a la entidad facilitadora, en este caso el ayuntamiento, pero también, como veremos, a cualquier persona socia que sea facilitadora. O sea, tú por ser facilitadora te puedes llevar un 5 o un 10% de la energía, que es el rango normalmente que se está haciendo, gratis para tu consumo, ¿vale? O puedes establecer como un 5% gratis y luego otro 5% más con cierto pago. Pero de alguna manera sí que se premia esa cesión de esa cubierta, tanto si es del ayuntamiento como si es de una particular o una empresa, ¿no? ¿Vale? En forma de dar un porcentaje de energía o bien y luego es eso. Y luego si el otro 5% pues puede ser que sigas dejándolo gratis hasta llegar al 10 o lo pagues a un precio más reducido o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso. Pero sí que es como el canon, ¿no? Que se suele establecer. Eh, Luego también se pueden dar garantías, ¿no? Ciertas garantías. Como se puede establecer en el contrato la posibilidad de establecer eh,
contratos de seguro para que garantice la cobertura de riesgos, en fin, pero bueno, esto no es obligatorio. Y luego reversión, establecer si al final del plazo la instalación pasa a ser del ayuntamiento, se desmonta o se renegocia el uso, ¿vale? Esto como, como aspectos, ¿no? A tener en cuenta dentro de para diseñar ese contrato de cesión. Entonces, para hacer un convenio de cesión, los pasos que hay que dar. Primero, elaboración del borrador del convenio, ¿vale? Que ahí ya se tienen que incluir las cláusulas, la duración, las compensaciones, en fin, todos los contenidos que hemos estado viendo. Luego, sobre ese convenio, establecer el informe jurídico del secretario y si se aplica de la intervención municipal, ¿vale? En caso de que haya transacción económica. Aprobación por Junta de Gobierno local y pleno, ¿vale? Según la delegación de competencias. Firma de representantes del ayuntamiento y de la comunidad energética, o sea, se firma ese contrato. La publicación en el portal de transparencia si se considera obligado. Y luego el registro interno en el inventario de bienes y contratos del ayuntamiento. ¿Vale? Serían como los 6 pasos que hay que dar hasta llegar a formalizar ese convenio de cesión. En caso de que sea licitación con adjudicación directa, los pasos serían los siguientes. O sea, la declaración, para empezar, es la declaración del interés público del proyecto, ya sea mediante un informe o un acuerdo. Justificación de que no existe otra entidad apta, ¿vale? Pues la única comunidad energética local, tiene sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Elaboración del pliego resolución con condiciones técnicas y sociales de esa licitación. Publicación del expediente, aunque no haya concurrencia, hay que publicarlo. Y luego ya la resolución de la adjudicación. Y por último, la firma de contrato administrativo. ¿Vale? En este sentido, eh, aquí ponemos como diferentes comunidades energéticas para que veáis digamos, los datos de los datos. Bueno, ¿cómo es la concesión, el acuerdo de concesión que han alcanzado con los ayuntamientos? ¿Vale? Entonces, ahí lo que pasa es que sí, va ahí primero, perdona que estoy como que se me ha pasado la... Vale, vamos, sí, vamos primero aquí. ¿Vale? Como normalmente esas dos formas son las que más se suelen dar, por eso pongo aquí esta diapositiva. ¿Vale? Pero bueno, ejemplos. En Monachil, ¿no? En la comunidad energética Río Monachil, pues el acuerdo que han alcanzado con el ayuntamiento son 25 años más prórroga con un máximo de 35 años. El cano, esa parte que se destina al ayuntamiento es un 10% de la energía generada y con el criterio de que un 5% de este 10% se dedique a personas en vulnerabilidad energética, ¿vale? Que el ayuntamiento, a través de servicios sociales, se ha encargado de buscar. Actualmente, como la instalación es relativamente pequeña, solo es de unos 10 kilovatios, si no recuerdo mal, solamente una familia se está beneficiando de esa energía, ¿vale? Porque no da para más. Pero bueno, que la idea es que conforme se vaya ampliando, si el ayuntamiento cede otros espacios, pues se siga como destinando este canon y por lo tanto más personas en vulnerabilidad se puedan beneficiar. ¿Vale? Y en este caso sí que han establecido garantías como la fianza y ese seguro, ¿vale? El caso de Torreblanca en Sevilla, pues la duración ha sido 25 años. En este caso el ayuntamiento ha decidido no poner ningún canon, ni siquiera beneficiarse de un porcentaje de la energía, ya que y es sin garantía, ¿no? En definitiva. En Écija, bueno, Torreblanca es un barrio de Sevilla, ¿vale? Entonces el ayuntamiento sería el de Sevilla. Pero aquí en el ayuntamiento de Écija, que en caso de la comunidad energética
de este municipio, pues eso, se ha hecho también 15 años más 10, o sea, el canon es gratuito y las garantías en este caso también son gratuitas. Novanos en Navarra, 25 años con prórrogas de hasta el 75%, del 75% digo yo, de hasta 75 años. En este caso sí que un 5% se destina a este canon, al ayuntamiento, y sí que se ha pedido como un seguro, pero en este caso sin garantía económica. Sant Pere de Torrelló en Barcelona, pues eso, 25 años más prorrogadas de 5 años, más prórrogas de 5 años hasta 40, 8% de energía, incluso se establece el número, y una garantía de 2%, provisional del 2% y definitiva del 3% del valor, ¿vale? Pues eso, también son como diferentes formas, ¿no? De afrontar de estas cuestiones. Pero bueno, luego también tenemos modelos que establecen como imputación. Al final ya, aquí lo bueno que tenemos es que ya, como se está trabajando de manera colectiva, un poco las diferentes comunidades energéticas, sobre todo en particular las que tienen esa perspectiva social, esa perspectiva de transición energética y social de la que hemos estado hablando, pues eso, sí que se están construyendo de manera colaborativa. O sea, al final esto hay que tener en cuenta que tiene muy poquito tiempo y estamos construyendo de nuevo, de cero, ¿vale? Entonces todas estas cuestiones se han ido trabajando. En principio, pues digamos, las pioneras han ido trabajando sus propios estatutos, su propio reglamento interno, sus propios acuerdos de concesión, ¿no? De cesión de cubierta. Eh, pero al hacerlo de manera colaborativa, lo que está haciendo es que ya empiecen a haber como bastantes modelos que nos permiten como agilizar ese trabajo, ¿no? Y luego también se están explorando como diferentes fórmulas para ver y se está generando como un aprendizaje común en el que, pues eso, en el que se va a poder comprobar de aquí a unos años, pues cuál es la mejor fórmula o cuál es aquello que, que es que sea más adecuado, más fácil para una comunidad energética en función de lo que requiera, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es lo bonito. De hecho, tenemos este fin de semana un encuentro de comunidades energéticas andaluzas en Osuna y que precisamente vamos a hacer un poco para dedicar a poner en común estas cuestiones, ¿no? Tanto esos aprendizajes comunes como esas cosas que son necesarias trabajar para eso, para mejorar el funcionamiento y afrontar los retos que siguen teniendo las comunidades energéticas, ¿no? Que siguen siendo muchos porque ya digo que lleva un poquito tiempo y, y aún hay muchas cosas que son necesarias afrontar y construir, ¿vale? Pero bueno, eso, que sí que se está dando como un espacio de aprendizaje común que está siendo como muy, muy bonito, ¿no? Y que creo que puede inspirar a muchos ámbitos y muchos tipos de entidades a generar esos espacios también, ¿no? En fin, ¿vale, Francisco? ¿Va bien? Vale, vale. Perdona por el rollo, pero No, pues sí, es lo que hay. sí, 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 esto de legislativo Uf, es... No, no se puede, no sé si hay eh, formas de darlo más bonito, ¿no? Y más divertido. Pero bueno, ya si tienes cualquier duda, cualquier cosita que quieras comentar, ya sabes, ¿eh? O sea que, sin problema. bueno, pues mientras tanto seguimos y ya por el último.
la última forma que nos quedaba por ver es la cesión de cubiertas por concurrencia competitiva, ¿vale? En este caso, es importante que lo primero que hay que hacer es establecer los requisitos. Y aquí es un poco donde podemos entrar para intentar facilitar o sea, aquí que se destine a la entidad que queremos. O sea, porque al fin y al cabo esto suena un poco rayando la corrupción, pero bueno, en este caso no hay que olvidar que lo que queremos desde el ayuntamiento es colaborar con una entidad en concreto, ¿vale? Y una entidad que es el ánimo de lucro, que tiene unos valores, y que tiene, pues eso. Entonces aquí sí que podemos establecer los requisitos para intentar dar una mayor garantía de que se destine a esa entidad, ¿no? Entonces, se puede establecer requisitos mínimos como la entidad esté formada por X socios, como mínimo, la entidad privada sin ánimo, sea una entidad privada sin ánimo de lucro, que el objeto de la concesión estén incluidos dentro del objeto social de sus estatutos, ¿vale? Como para, en fin. Y luego también podemos poner criterios de selección sociales, que, como porcentaje de descuento en condiciones económicas más favorables, aplicar a los socios, en situación de vulnerabilidad energética, colaborar con otras entidades de la zona, propuestas de desarrollo futuro de la entidad, por ejemplo, informar y asesorar a la ciudadanía en zonas donde opera para el ahorro energético, pues que al fin y al cabo, pues si ya se sabe cómo que hay cuestiones que a nivel social la comunidad energética esté dispuesta a desarrollar, pues también se pueden intentar incluir en esos criterios de selección, ¿no? ¿Y cuál es el proceso un poquito? Por un lado, está la elaboración de pliegos administrativos y técnicos. En segundo lugar, una vez que se han elaborado esos pliegos, pues ya la publicación de la convocatoria en el perfil del contratante, la presentación de ofertas por parte de las entidades interesadas, la recepción de esas ofertas, la evaluación técnica y social, la adjudicación mediante la resolución motivada. Y ya si no ha habido alegaciones o no se han entendido, lo que sea, pues ya la firma de contrato con la entidad adjudicataria, ¿no? Bueno, aquí tenemos como unos modelos que tiene Diputación de Granada para concurrencias competitivas, ¿vale? O sea que no tampoco vamos a entrar, ¿vale? Y aquí, pues eso, las diferencias, ya esto es en cuanto a uso de superficie, ¿vale? Que en concreto, pero bueno, no sé si entrar o no. Está ahí en la presentación y ya es un poquito cuestión de Sí, verlo. No sé si tienes alguna duda o interés en cuanto a esto o... no, eso es interesante tenerlo, pero Sí, a pero saber. ya se ve. Venga, pues entonces vamos a continuar, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, ¿no? De derecho de uso de superficie, en concreto el Puente de la Reina en Navarra, en el que se hizo mediante adjudicación directa, y se puso un plazo de 25 años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 75. Tampoco se estableció un canon y no se estableció tampoco ninguna garantía, pero sí la obligación de contratar un seguro que garantice la efectividad de las obligaciones, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo de antes. Al final es formas, hay muchas. ¿Vale? Lo que sí que un poquito se tiene que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Para el plazo, el tema del canon y las garantías, ¿vale? En este caso, en esta concesión, en esta adjudicación. Vale, pues bien hasta aquí. Francisco, ¿tienes alguna duda? Porque vamos a pasar como a otra parte.
Bueno, ahora mismo ya ha quedado claro la forma de proceder. Ujú. Pues sí. Vale, pues vamos si quieres a entrar aquí en los contratos, que de alguna forma, digamos, bueno, los tipos de, vamos a entrar como en los diferentes tipos de contrato que hay que para las diferentes figuras, ¿vale? O sea, que no, y un poco las características que hay que tener en cuenta ya lo diré, en cada rol, ¿vale? Porque aquí, claro, al fin y al cabo, esto hay que tenerlo presente a la hora de poder gestionar, de ver lo que es necesario gestionar para un ayuntamiento. O sea, ya, porque al fin y al cabo la participación de un ayuntamiento es particular en el sentido de la toma de decisiones y demás, ¿vale? Pero bueno, entonces, el rol de consumidora. Podrán participar en el consumo tanto las personas socias, sean las que sean, sea cual sea dependiendo de cuál sea su entidad, y de la misma, ¿vale? Eso para empezar. Los consumos serán contratados por las personas consumidoras de la... Esto es el ejemplo concreto de la comunidad energética de Río Monachil, ¿vale? Los consumos serán contratados por las personas consumidoras en tramos predeterminados de importes anuales, ¿vale? En este caso, lo que creo que ya lo comentamos en otra sesión. O sea, lo que dijeron es, eh, como había diferentes necesidades energéticas, lo que hicieron fue establecer como cuotas. Es decir, por 50 kilovatios al año te pagas 50 euros, por 750 700 y por 1.100 euros, ¿vale? Entonces, eso es un poquito como lo terminaron. Lo que sí que hay que establecer el precio de consumo. O sea, porque el En función del kilovatio... uso, digamos. ¿Eh? Función del uso. Exactamente. ¿Vale? También hay que establecer, bueno, eso, el precio de la energía, ¿no? Concreto, no solamente las cuotas, sino también la energía. En este caso es a 10 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Que ese precio hay que aprobarlo también en asamblea. Y eso, y ahí vemos un poco los tramos que se establecieron, que te he dicho 50, pero eran 500, 750 y 1.000 kilovatios anuales, ¿vale? Los contratos tendrán una duración mínima, ¿vale? Hay que establecer también el tiempo de duración de los contratos. Para garantizar la estabilidad de la iniciativa, las personas consumidoras de una instalación podrán adelantar el importe de sus consumos, ¿vale? Como durante 1, 5 o 10 años. Esto es también otra cláusula que puedes establecer, es esa. Si tú vas renovando año a año, digamos, el consumo, o puedes entrar en opciones de a más largo plazo. Al final, el plazo del contrato, ¿no? También es, y cuando es necesario renovarlo o pagarlo, en este caso, pues también se puede contemplar. La duración del periodo de contrato podrá revisarse por asamblea, ¿vale? Pues, y la vigencia de los contratos y el consumo asociado a cada participante se negociará en cada ROAL y serán renovados automáticamente al finalizar el primer y sucesivos periodos de vigencia del contrato. ¿Vale? Estas son como diferentes cláusulas del contrato de la Comunidad Energética Río Monachi. ¿Vale? Aquí vemos ahí un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, eso. Que al fin y al cabo, para las consumidoras, pues hay que tener como estos aspectos en cuenta, ¿vale? Y aquí vemos como un ejemplo, ¿de acuerdo? Luego, para las personas inversoras, volvemos, pues eso, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, sigue siendo el mismo ejemplo de la CER. Es primero delimitar quién puede participar como personas inversoras, que en este caso
se puede establecer el criterio de que sean personas socias de la CER o sean personas que no tengan por qué ser socias. O sea, que sean como invitadas o como inversoras propiamente, ¿vale? Entonces se pueden como establecer, hay diferentes criterios en ese sentido. Pues el periodo de duración de la inversión, eh, pues eso, la mayor duración del préstamo redunda en un menor flujo bueno, de caja de la C, por lo que se recomienda que esta duración sea lo más alta posible, ¿vale? O sea que al final esto es eso, en cuánto tiempo se devuelve esa inversión, ¿vale? Entonces, por eso, cuanto más largo plazo se ponga, que el interés sea como menor, ¿vale? Para la persona inversora. Eh, Eso. Luego también, bueno, al revés. Va a ser mejor para la comunidad energética porque va a tener que pagar en cuotas más bajas, ¿vale? Entonces, eso también, al final hay que tenerlo en cuenta, el flujo que se genera dentro de la comunidad energética y de lo que es capaz de sostener, ¿vale? Porque de esto también depende el tipo de interés aplicable a la remuneración de ese capital invertido, que será del 3, del 4 o el 5% anual, dependiendo si la inversión se realiza en 10, 15 o 20 años, respectivamente. ¿Vale? En este sentido, para promover que sea la inversión a una mayor duración, pues sí que se da un mayor porcentaje anual, pues cuanto más largo sea el periodo de retorno, ¿vale? Y la remuneración tendrá una carencia de 12 meses, ¿vale? O sea, el periodo de carencia, que al final es en el tiempo en el que se empieza a pagar. O sea, en este caso de la comunidad energética era de 12 meses, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de plantear un contrato para inversores, ¿vale? Y que son, esto sí que es importante, todo es necesario definirlo en asamblea, aprobarlo en asamblea, ¿vale? En el caso de la comunidad energética de Río Monachil, lo que hicieron fue establecer un grupo de trabajo que planteó una propuesta a la asamblea y esta la aprobó. ¿Vale? Pero sí que hay que tener en cuenta que esto, claro, esto hay que hacerlo en ese periodo en el que tú estás trabajando la comunidad energética. Es un tema que es bastante engorroso, porque mucha gente no tiene mucha idea. Es un tema que también puede ser difícil de tratar, porque el tema del dinero en ámbitos así más sociales, pues suele ser un tema que no es cómodo de tratar, ¿vale? Y eso, y al final sostener este periodo puede ser complejo, ¿vale? Y eso. Entonces, sí que es necesario que esos datos, esas cuestiones que sí que haya, claro, aquí, o sea, lo que sí que es necesario es como definir muy bien qué es necesario decidir. O sea, decidir esos porcentajes, decidir esas cuotas, ese precio de la energía por hora, ¿vale? Pero si podemos apoyarnos en modelos para ver cuanto menos información mejor, pues nos apoyamos en modelos que ya están establecidos. ¿Vale? O sea, por ejemplo, no entrar a ver si hacemos intereses para 10 15 o 20 años, sino si ya está, vamos a centrarnos en ver si el porcentaje anual. ¿Vale? Si queremos mantener 3 4 5 o si, en fin, que esto es bastante engorroso y todo lo que nos pueda facilitar el tomar estas decisiones y el reducir la cantidad de decisiones que sean necesarias tomar en este sentido, pues nos puede ayudar mucho, ¿vale? No sé si, Francisco, es que como estoy, es un tema así que es engorroso y estoy hablando Sí, tanto. tampoco puede entrar en todos esos detalles, Claro. Mm. porque si no se haría eterno. Sí, no, y además, en este sentido.
tanto lo que es en el precio de la energía como en el tema este de inversión, bueno, incluso en el tema de dimensionar la instalación, que es otro temazo, ¿no? ¿Qué tamaño de instalación vamos a poner? Al final son cuestiones técnicas o financieras pero que son necesarios para que la gente pueda tomar una decisión consciente, el de justificarlos. O sea, porque tú, claro, el decidir el 3 4 5% anual en 10 15 o 20 años en función de un estudio económico. Ujú. ¿Vale? En que si la inversión que haces es tanto, vas a ser luego capaz de sostenerlo con lo que vayas ingresando de la producción del consumo de la energía. Entonces también tienes que poner el precio en función de esa inversión que vas a hacer. Y entonces es eso, ¿no? Es como esos datos también hay que darlos. Y ahí es donde es más engorroso. Pero bueno, en el caso en este caso, de la hacer, sí que creo y eso que era como la primera vez que se hacía, que no teníamos con ninguna referencia anterior, el proceso creo que fue bastante satisfactorio, ¿no? Creo que se hizo bastante bien. Fue complejo, fue lento, pero, pero creo que fue una decisión consciente en el que todo el mundo estaba, pues, como representado en esa decisión y que fue bien, ¿vale? Pero eso, fue como esa, esas asambleas, ¿no? Se hicieron dos, de hecho, cuando se pensaba hacer una, de 4 de mayo y el 3 de junio de 2021 fueron intensitas. Pero bueno, vale, pues vamos con la facilitadora, ¿vale? ¿Vale? Que volvemos a lo mismo. O sea, esto ya es tanto si la facilitadora es un ayuntamiento, una entidad pública, es una entidad privada, una empresa, una cooperativa, una nave, da igual, o es una casa, es un particular, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí, pues hay que tener en cuenta casi lo mismo. O sea, se recibe un 5% de manera gratuita. Esto se puede establecer por normativa dentro de la comunidad energética. Es decir, que cada facilitadora pues, va a recibir un tanto por ciento de manera gratuita y es lo que aconsejamos, de hecho, que se haga como una manera también de promover esa facilitación, de cubiertas. Se puede establecer también un X% al precio de asamblea, o sea que para facilitadoras el precio de la energía sea diferente al de consumidoras. Pero esto se tiene que decidir en asamblea, claro. Eh, y luego, aquí hay que tener en cuenta costes a cargo de la cena. Al final, claro, hay que tener en cuenta que hay una serie de trámites, de gastos, ¿no? O de tasas que es necesario pagar al ayuntamiento o para poder formalizar la instalación, ¿vale? O son incluso propios de la instalación. Entonces eso hay que establecerlo también de ese contrato, ¿vale? En caso de los ayuntamientos, esto es relativamente más ligero porque el ayuntamiento no va a pagar tasas municipales, por ejemplo, ¿vale? Pero en caso de que sea privado, sí que es necesario tenerlo en cuenta, ¿vale? Y hay que definir quién lo hace o cómo se hace. ¿Vale? Entonces, aquí normalmente se hace que haya costes a cargo del hacer, ¿vale? En este caso seguimos en el ejemplo de la comunidad energética de Monachil, ¿vale? Lo que hicieron fue que la escritura pública, los impuestos, la inscripción de la instalación, los gastos del proyecto y las tasas administrativas y el mantenimiento de instalación corrieran a cargo del hacer, ¿vale? De la comunidad energética,
¿vale? Así como los costes de instalación, ¿vale? Que estos se distribuyeron entre digamos, el X%, el porcentaje que se va a quedar la persona facilitadora, ¿vale? Porque aquí lo que dijeron es que la facilitadora a ese precio era capaz además de ese 5% que se le da de manera gratuita, era capaz de decidir pues un 5 un 10 o un 15% de esa energía al precio que me digáis, ¿vale? Y entonces, si yo me quedo con un 20%, pues me encargo como los costes de instalación del 20% de los costes de instalación y el resto, ese 100% menos ese X que me quedo, correría a cargo de la CEP. ¿Vale? Fue como una manera también de dimensionar de alguna forma el- los costes de instalación. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí, ¿Vale? Pero bueno, volvemos ahora mismo. Esta es la estrategia que hizo la CEN, pero al final estrategias hay muchas. Lo que sí que hay que tener en cuenta, con lo que es necesario quedarse, que estos costes, en caso de que sea una facilitación entre personas socias, o personas particulares o con empresas, hay que tenerlos presentes a la hora de elaborar ese contrato y de definir quién los asume y de qué manera. ¿Vale? Y luego también hay otras cuestiones, como el tema del seguro del hogar, seguro de responsabilidad civil, que en este caso lo ponía la CER, ¿no? Y luego establecer el periodo de duración, que en este caso definieron 25 años. ¿Vale? Entonces volvemos a lo mismo. Es la duración, las garantías, que son los seguros, y en este caso también hay que añadir el tema, el tiempo de cesión y luego los costes, ¿vale? El tema de... ¿Vale? Bien, hasta aquí porque vamos a pasar a otra cuestión ahora, ¿vale? Ahora, vamos a pasar, claro, hay una cuestión que hay que tener en cuenta en caso de los ayuntamientos. Volvemos a los ayuntamientos, a la colaboración entre ayuntamientos y comunidad energética, ¿vale? Que es la que se refiere a las transacciones económicas. Al final, un ayuntamiento, pues por su idiosincrasia, pues tiene una serie de condicionantes a la hora de poder aportar dinero a la comunidad energética. Tanto ya sea para pagar el consumo energético, para colaborar, para hacer inversiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí vamos a entrar un pelín, ¿vale? Porque tampoco es mi tema, ¿vale? Pero sí que nosotros tenemos una colaboradora bueno, que nos asesora ahí jurídicamente, ¿vale? Que nos ha hecho este estudio, ¿no? Un poquito, ¿vale? Entonces, digamos, para asumir costes de participación en una comunidad energética, en principio, no sería necesario buscar soluciones alternativas para que el ayuntamiento, realizara aportaciones económicas a la misma, dado que una vez adherida la entidad local a dicha asociación, entre las obligaciones que constan en los estatutos estaría la del pago de las cuotas correspondientes. Entonces, al estar por estatutos definido como ese pago, en principio lo puede asumir directamente, ¿vale? Pero bueno, nos podemos encontrar casos en los que la aportación económica sea puntual y además no suponga compromisos futuros, ¿vale? Por ejemplo, pagar una cuota de alta se define dentro de la asociación que al entrar cada socio pues tiene que pagar, hacer una inversión de 100 euros, ¿vale? Como cuota de socio, que ya no que no es anual ni nada, sino que es una cuota eso. Entonces, ese pago puntual también se podría hacer, ¿vale? Lo de antes valdría, pero también se podría hacer mediante subvención directa, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003
general de subvenciones, ¿vale? Y luego también, además, se podrían establecer convenios de colaboración con estas entidades para, digamos, dar marco a los pagos que se tengan que hacer. Son como tres opciones las que los ayuntamientos pueden ampararse o pueden generar un marco para poder, digamos, hacer esas aportaciones económicas, ¿vale? Que ya te digo que no puedo entrar mucho más porque no es mi tema, pero sí que lo quería traer un poquito para que viéramos cómo esas diferentes opciones y que a este aspecto también el ayuntamiento tiene que atender, ¿vale? Es importante también definirlo bien porque cómo se va a hacer esto, porque al final la complejidad en este sentido que tiene un ayuntamiento es grande, ¿vale? Pero bueno, eh, vale. Esto ya es lo último que de lo que quería entrar, que esto tiene un poquito que ver con el tema de lo que comentábamos al principio, de la complejidad que tiene cómo igualar el poder dentro de una comunidad energética. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo vamos a funcionar, ¿vale? Cómo va a ser el papel del ayuntamiento dentro de la comunidad energética, ¿vale? Y cómo se va a igualar el poder, de alguna forma, sin que eso suponga complicaciones para el ayuntamiento, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, hay un requisito para que el ayuntamiento pueda participar en la comunidad energética, y igual que lo tiene cualquier otra asociación, que es que por estatutos el ayuntamiento tiene que tener el mismo poder que cualquier otra sociedad, ¿vale? Pero sabemos que en la realidad esto no suele ocurrir. O sea, realmente, aunque pongamos en un papel que el ayuntamiento va a tener el mismo poder que cualquier otro socio, realmente el ayuntamiento tiene mayor poder específico por su rol dentro del municipio, por la carga que lleva detrás, por las aportaciones que pueda realizar, por ejemplo, a nivel de inversión o cesión de cubiertas. Al final van a haber cuestiones que en la práctica, digamos, van a hacer que tenga como un mayor peso específico o pueden hacer que tenga un mayor peso específico, ¿vale? Y que hay que atender. ¿Cómo se atiende a estas cosas? Pues, por un lado, se puede trabajar en redistribuir ese poder, ¿vale? Esto está un poquito relacionado con lo que estuvimos viendo del tema del rango, de cómo distribuir el poder y demás, ¿vale? Pero bueno, en este caso, llevándonoslo a la práctica, para poder hacer esto, tenemos que, por un lado, tener la voluntad del ayuntamiento de ceder ese poder, ¿vale? De acabar siendo una sociedad más dentro de una entidad social más dentro de esa comunidad energética. Esto es muy importante, ¿no? Que el ayuntamiento, si se quiere meter en una comunidad energética, sea consciente de eso, que va a tener que soltar ese poder y para que haya una distribución del mismo, para que al final eso acabe empoderando, ¿no? Al resto de socias y demás, que es la siguiente línea que habría que trabajar. O sea, al fin y al cabo, si sobre todo cuando los ayuntamientos han sido promotoras también de, de la comunidad energética, suele ser que las personas socias entren con un rol más de ser recepcionistas, ¿no? De ser receptivas de ese poder. Al final, esto socialmente es muy habitual. O sea, vemos a las administraciones públicas como que dotan o dan servicio a la gente y la gente somos receptoras de esos servicios que dan las administraciones públicas. Entonces, cuando participa una entidad pública dentro de una comunidad energética
o en cualquier otro organismo, pues es muy habitual que esa percepción se lleve dentro de la comunidad energética. Entonces, eso hay que trabajar, porque eso no puede ser así, ¿vale? Porque al final, si queremos que la comunidad energética funcione, pues eso, al final tenemos que igualar y redistribuir ese poder. Tenemos que empoderar a la gente, a las personas socias o incluso a las entidades. Esto también puede pasar con empresas, por ejemplo. O sea, que en caso de que sean empresas y personas. Si entra una cooperativa a formar parte como socia de la comunidad energética, pues puede ser que esa relación también se dé un poquito, ¿vale? Entonces, pero bueno, hay que trabajar en esa línea. Ya estuvimos dando así como unos tips la semana pasada. Y luego también es importante que para conseguir esto es necesario que dejar espacios que sean ocupados por todos los socios, ¿vale? O sea, al final hay una frase que me dijo, bueno, en un activista hindú, que estaba dando una charla sobre el proceso participativo de Kerala y dijo que es un proceso participativo que lleva en marcha en toda una provincia que es como del tamaño de España, que son unos 40 millones de habitantes o incluso más, no me acuerdo, y se dan todo en toda la comunidad. Y dijo, si tú quieres que la gente haga cosas, dale cosas por hacer, ¿no? Y esa frase es como, es verdad, o sea, que al principio siempre solemos decir que es que nadie quiere hacer nada, pero porque no damos nada que hacer a nadie, ¿vale? Muchas veces, sobre todo al principio, pues claro, hay personas que le cuesta más acoger esas, o pueden menos, ¿no? Y al final, pues las personas que acaban ocupando como esos espacios de trabajo, pues luego no son capaces de generar espacios para que la gente que no ha ocupado los pueda ocupar y se pueda empoderar, ¿no? Y poder asumir como más espacios. Y al final es cuando se dan esas cuestiones de cansancio, de que siempre lo hago yo todo o de que siempre decides tú, ¿vale? Y claro, y eso con un ayuntamiento pues es más acusado, en el sentido de que se le puede intentar dar más espacios al ayuntamiento por simplemente por su idiosincrasia, ¿vale? ¿Se ha entendido? Sí, sí, Vale. Y luego, lo último es que puede ser que el ayuntamiento pues tenga una necesidad, tenga una serie de necesidades por las que necesite tener más poder. O sea, al fin y al cabo, eh, claro, casos, por ejemplo, donde el municipio este que te comentaba al principio, el ayuntamiento tenga una instalación energética que ponga a disposición de la gente, la mitad, ¿vale? Al final está dejando de consumir ella para que consuma la gente, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, también necesita como una serie, de arcar como una serie de límites que le den garantía y una seguridad para poder hacer eso, ¿vale? Entonces, es necesario establecer esos límites para que pueda participar dentro de la comunidad energética, ¿vale? Pero esto, claro, esto lo que es necesario es que en caso de que sea necesario, lo primero que hay que hacer es hacer una negociación clara y transparente con toda la comunidad energética y tiene que ser aprobado por toda la comunidad energética, siendo el ayuntamiento un socio más. Se pueden establecer formas de decisión o cuotas en función de los criterios objetivos, ¿vale? O sea, por ejemplo, establecer dentro del reglamento interno, pues quien haya invertido más tenga una cuota relativa más o se deje un porcentaje para determinado tipo de entidades. En fin, que se podría trabajar en diversas maneras dentro del reglamento interno pero luego también es necesario trabajar las diferencias de los conflictos que puedan generar este trato diferencial. Si se establecen cuotas, se establecen diferencias y por lo tanto se van a generar conflictos.
Y esto, pues es necesario también trabajar, ¿vale? Y ya está. Francisco, pues esto es todo. No sé si tienes alguna pregunta o alguna cuestión que quieras Pues comentar. no, la verdad que la exposición ha sido bastante clara. Sí, me alegro porque es un tema un poco engorroso. Son temas muy importantes, pero tampoco puedes profundizar en todo al detalle. Mm, Cada comunidad se va a regir con unas condiciones y tiene un tamaño y tiene en fin, una problemática distinta. sí, Pero sí, exactamente. al final va a ser el mismo proceder. Sí, sí, luego son cuestiones que hay mucha información y que luego puedes profundizar más si es necesario, pero ya profundizar en aquellas cuestiones que realmente te interesen, ¿no? Sí, Por pero eso ya cada también cosa adaptada a la realidad que tenga cada uno en su momento. eso es, eso es. Así que aquí al final un poco lo importante es eso, centrarnos en lo que realmente necesitamos y luego ya a partir de ahí vamos a buscar aquello que nos haga falta para llegar a esa necesidad, ¿no? Ujú. Pero sí que es importante partir desde lo que queremos crear, ¿no? Pero bueno, Claro. pues muy bien, pues si te parece entonces lo dejamos aquí, Venga, estupendo. ¿vale? Y voy a dejar de